Estudio hipótesis ateas sobre el Evangelio y la Biblia. Los ateos dicen que las Biblias fueron escritas por hombres mentirosos, imbéciles, o con intereses de poder para manipular a la gente. La inspiración divina no existe en ninguna escritura de las Biblias, dicen. No creen en las leyes o mandamientos que se atribuyen a Dios y a Jesús. Sin embargo, ellos sí creen en las leyes de los estados o países a los que sirven, ya sea por miedo o por interés económico, o ambos motivos a la vez. No creen en los juicios divinos, pero sí en los de los hombres poderosos. Estos son los que yo llamo funcionarios ateos. Y luego están los que yo llamo anarquistas ateos, es decir, todos aquellos que por ignorancia o pereza intelectual niegan la existencia de Dios y el derecho a la existencia de cualquier poder y autoridad. En lo que creo coinciden estos dos tipos de ateos es en la teoría, nunca demostrable, de la evolución. Una pregunta sobre el tema. ¿Cuándo, si los pececitos con patas que suelen salir temporalmente del agua, que hemos visto en televisión, en algunos otros sitios, son una prueba de la evolución, el que caminan fuera del agua, ¿cuándo se transforman en anfibios o en reptiles que pierden las patas como las serpientes? ¿Qué fue primero en la evolución, los anfibios o los reptiles? Esos pececitos se convirtieron en serpientes o fueron primero antes de serpientes a anfibios. Los hipopótamos y capibaras se transformaron en manatíes y en los dugongos de África y Asia. En internet dice que no, que estos animales están emparentados con los elefantes. Casi nada. Se quedan tan contentos diciendo que esos animales vienen de los elefantes. Claro, si nosotros venimos del mono, pues todo es creíble. Somos monos, pues todo es creíble. ¿Cómo es que existen los osos panda o los koalas? ¿Cómo es que existen esos animales tan exclusivos en su alimentación? Hay muchas preguntas a la evolución sin respuesta. Lo más fácil habría sido que fuesen omnívoros todos los seres, así tienen más posibilidades de sobrevivir. Pero alimentarse con una sola planta, como los koalas, los pandas, no tiene mucho sentido. La evolución ahí se estrella. Pero los ateos en general no necesitan de ninguna explicación. Les es suficiente su propia opinión reflexionada en la vacuidad. Para terminar, decir que yo desconfío mucho de todo tipo de dataciones, como cuál es el Evangelio más antiguo, tema sobre el que ni los eruditos se ponen de acuerdo. Pero he oído decir a dos personajes en internet que el primer evangelio que se escribió fue el de Marcos, del cual copiaron Mateo y Lucas para hacer su evangelio, y que a su vez estos tres evangelios mencionados copiaron de una supuesta imaginaria fuente llamada por estos eruditos, que son ateos, fuente Q, que ya ha desaparecido y sin embargo no hay ninguna prueba de su existencia, pero bueno. Pero yo también tengo una opinión a este respecto de las coincidencias de los evangelios. Y es que las coincidencias en estos escritos de los evangelios no tienen por qué haber sido copiadas unas de otras, sino que se cumplió una profecía de Jesús que dijo: cuando recibáis el Espíritu Santo, le dijo a sus discípulos, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Eso lo vemos en Juan 14:26.